a salir de esa posición de equilibrio, en el cuerpo se originaba esa fuerza de recuperación elástica. O sea, la condición necesaria para que pueda haber un movimiento armónico simple era que tengamos esa fuerza de recuperación elástica. Por lo tanto, decíamos la validez de la ley de Hooke, por lo tanto, decíamos que debemos trabajar dentro del campo elástico. Entonces, para que exista movimiento armónico simple, se tiene necesariamente que haber una fuerza de recuperación elástica, una fuerza externa. Profesor, Señor, ¿y fuerza de restitución no es lo mismo? es lo mismo, por eso son términos parecidos, porque vieron que si yo les saco la posición de equilibrio, es con la fuerza exterior, por eso que siempre decíamos, ¿en qué instante comienza el movimiento armónico simple? ¿En qué instante? Cuando lo sacamos de su posición de equilibrio, cuando lo sacamos, a ver, cuando lo sacamos, esto sería la posición de equilibrio, ¿sí? Yo aplico acá una fuerza, ¿sí? Lo saqué de su posición de equilibrio, pero ahí no empezó el movimiento armónico simple. El movimiento simple empieza cuando yo suelto, ¿verdad? Cuando lo suelto, y esa fuerza de restitución que decís, o esa fuerza de recuperación elástica, esa es lo necesario para que exista ese movimiento armónico simple, y eso es lo que utilizamos. Entonces, siempre esa fuerza de restitución o fuerza de recuperación elástica es lo necesario para originar a ese movimiento armónico simple, y después vieron cómo fueron apareciendo las fórmulas. Bueno, entonces cuando hablamos de movimiento, siempre tiene que haber un porqué hay ese movimiento. Entonces, en ese caso, decíamos que además del movimiento, después veíamos cuál era la trayectoria que describía que se describe en ese movimiento, y empezar a buscar cuáles son las expresiones, cuál es la expresión matemática que me va a permitir calcular todos los fenómenos físicos que se generan dentro de ese tipo de cambios que estamos teniendo, porque cuando hablábamos de fenómenos físicos siempre ya dijimos que son cambios que suceden en la naturaleza y que se llaman cambios físicos porque al final no hay cambio de materia en nada, sino que son todas esas variables que actúan y que lo estudiamos. Bueno, ahora tenemos un movimiento. Dice que el movimiento ondulatorio. Y siempre cuando hablamos del movimiento ondulatorio, o un movimiento que se le llama ondulatorio justamente porque la trayectoria que se describe asemejan a una onda. Entonces, de ahí viene el movimiento ondulatorio. Ahora bien, lo que decimos es, movimiento, ¿por qué? Porque hay cambio de posición. ¿A través de qué? A través del tiempo en función a una referencia. ¿Qué produce el movimiento ondulatorio? ¿Por qué se produce? ¿Qué tiene que haber para que haya un movimiento ondulatorio? Eso es, entonces, lo que surgiría, así como en el capítulo anterior, decíamos, tiene que haber una fuerza de restitución o fuerza de recuperación elástica. Bueno, ahora, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una perturbación. Para que exista un movimiento ondulatorio, necesariamente tiene que haber una perturbación, algo que produzca ese cambio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de perturbación y cuando hablamos siempre, el ejemplo que más, hay dos ejemplos muy fáciles, o sea, muy prácticos, digamos, no muy fáciles, muy prácticos que nos sirven mucho para cuando hablamos de eso, es que el ejemplo de decir, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos la superficie del agua totalmente quieta? La superficie del agua totalmente quieta, una quietud. Entonces uno observa y ve la superficie, digamos, del lago o lo que sea, totalmente horizontal, totalmente quieta. Y de pronto, ¿qué vemos? O sea, ¿qué hacemos? Vemos como si se arroja un objeto en el agua, entonces el agua cae en una parte, en un lugar puntual de ese lago o de esa superficie de agua, y ahí está el impacto. Ese fue el impacto, eso fue lo que generó el impacto. La perturbación genera esa piedra que va. Y cuando llega, entonces uno ¿qué es lo que observa? Que en forma concéntrica al lugar donde cayó la piedra o cayó lo que largamos, en forma concéntrica, si lo miramos así en planta,
lo vemos en forma concéntrica, como esa quietud se ve como rota por esa perturbación y se están formando esos anillos, ¿sí?, concéntricos que se van expandiendo, ¿sí? Esos anillos concéntricos o esas circunferencias concéntricas que se van formando es la perturbación de la propagación. Es la perturbación, perdón, es la propagación de esa perturbación, es la propagación de la perturbación. Y vemos que el medio que fue perturbado empieza esa perturbación empieza a avanzar de ese medio. Y lo miramos y lo vemos que lo hacen de una manera como si fuera una circunferencia concéntrica y cada vez esta circunferencia tiene una mayor diámetro, sería mayor radio, y se va expandiendo la perturbación. Esa perturbación, observamos y decimos, está dada en una manera de una circunferencia concéntrica. Quiere decir que, por el concepto mismo de circunferencia, sabemos que hay un centro y que la línea de perturbación están siempre a una distancia del centro. Entonces, se van formando circunferencias concéntricas, quiere decir que se está expandiendo esa perturbación hacia todos los sentidos. Hacia todos los sentidos se va expandiendo esa perturbación. Entonces, si nosotros vemos así en forma de una planta, digamos, a ver, esto es una planta de una superficie de agua, entonces vemos esto que hace, ¿sí? Vemos en un instante dado, pues la perturbación estaría ahí, en otro instante dado estaría, y vemos que eso se va a ir desplazando de una manera concéntrica y vemos que esa perturbación avanza hacia todas las direcciones. Avanza hacia todas las direcciones. Y acá fue el centro donde se originó o se generó la perturbación. Entonces, si uno hace un corte transversal a esto, es la que puedo observar y acá dibujo, porque recuerden que siempre cuando hablamos de un movimiento tenemos que tener un sistema de referencia. ¿Se acuerdan? Entonces, al tener este sistema de referencia y hacer esto, es que como que nosotros vamos a observar en un corte transversal, se va a observar esto. Se va a observar esto. Profe, Señor. disculpe por la molestia, pero ¿no puede enfocar un poco mejor la pizarra? A ver, vamos a ver. O sería el color del pincel que es... Creo que tu pincel es muy claro, bro. El pincel es muy claro. Vamos a ver si cambiamos. A ver. ¿Lo revisamos ahí un poco? Ahí sí se ve mejor. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer un poco esto. Y acá vamos a entretenernos un poquito, porque acá está la parte conceptual, que es la que tenemos que entender, y así se iría. Y lo demás luego vamos a terminar aplicando fórmulas. Bueno, entonces, nosotros, si hacemos un corte transversal acá, lo que veríamos es esto. Entonces, decimos que la perturbación se está desplazando. La perturbación, que en este caso fue generada la perturbación que fue generada por un objeto que enviamos al agua, vemos que en el agua se genera este tipo de ondas. Entonces, una vez que tenemos una perturbación, esa perturbación se transmite de esa manera. Y podemos identificarlo a ese desplazamiento como un tipo de movimiento, o sea, ¿qué tipo de movimiento sería? Entonces, el primer análisis que hacemos es que decimos que esta perturbación se desplaza hacia todas las
las direcciones. Y de una manera como una circunferencia o un círculo concéntrico. Eso significa que si es un círculo concéntrico, siempre este va a estar a una distancia. Nosotros si hablamos de circunferencia sabemos que es el radio, pues este también sería el radio, pues este también sería el radio, pues este también sería el radio. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es que en un instante dado está acá, en otro instante estará acá, en otro instante estará acá, y lo que observamos es que ese movimiento se realiza en la misma intensidad y con la misma velocidad en todas las direcciones. Y si la velocidad permanece constante, entonces podemos decir que ese es un movimiento uniforme. Y si es un movimiento uniforme, pues entonces lo que tendría que utilizar son las fórmulas que corresponden al movimiento uniforme. O sea que se desplazan hacia todas las direcciones con la misma velocidad. O sea, en tiempos iguales recorre espacios iguales. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Esa es la fórmula a la que nos lleva, porque esa es la característica que nosotros sabemos que es del movimiento uniforme. Ahora bien, esta velocidad que se mantiene constante y que recorre un espacio y un tiempo, no es para, o sea, lo vamos a utilizar, pero no es para, vamos a tener que identificar a cada uno de esos elementos con lo que corresponde a este movimiento. Entonces, nosotros vamos a ver que yo estoy perturbando un medio. Y cuando perturbo un medio, se me produce ese desplazamiento que estamos viendo ahí. Ahora bien, voy a saltar un poquito, porque es importante entender lo del medio. A ver, si uno genera una perturbación en el medio, dentro de lo que nosotros vamos a estudiar va a aparecer el movimiento, vamos a estudiar al sonido, porque el sonido es uno de los que tiene estas características. Y entonces nosotros vamos a ver que vamos a perturbar un medio y esa perturbación se va a propagar a través del medio. Entonces, hice ese paréntesis para que entendamos lo siguiente. Cuando se genera el sonido, es porque se perturbó un medio. Y cuando hablamos de medio, en ese caso, estamos hablando de líquido, algo sólido o algo gaseoso. O sea, se perturba un medio líquido, medio sólido o un medio gaseoso. A ver, cuando perturbamos y escuchamos el sonido, ¿se perturba el aire? ¿Se perturba el agua? ¿O se perturba un metal? Y entonces ahí estamos hablando de los medios. El aire es gaseoso. El agua es líquido y un metal es sólido. Entonces ahí empezamos a hablar. La propagación se realiza a través de los medios. Si se perturba el aire, se va a propagar a través del aire. Y el aire es un medio gaseoso. Quiere decir que la perturbación va a avanzar a través de un gas. Si la perturbación se realiza en el agua está en estado líquido. Entonces la perturbación se va a producir a través de ese estado líquido. Y si nosotros golpeamos un caño, es un metal, y se perturbó el metal y la propagación se va a proyectar, a propagarse a través de ese metal, que es algo sólido. ¿Por qué decimos eso?
porque decimos eso y si yo les pregunto a usted, ¿saben con qué velocidad se propaga el sonido en el aire? 300 metros por segundo, ¿verdad? Sí, 330 no era por ahí. aproximadamente 340 metros por segundo. 340 metros por segundo. 330, 340. Hay variables, ¿sí? Variables dependen. Bueno, entonces se perturbó el aire. Se perturbaron las partículas del aire que están en estado gaseoso. Y esa perturbación se propagó. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en un instante acá se generó en un punto, hay un foco sonoro, hay una fuente puntual que genera ese sonido, y a los un segundo avanzó 3 cuadras. Vamos a ponerle cuadras para entender mejor. Esas 3 cuadras harían los 300, 330 metros más o menos. Quiere decir que una persona que está en 3 cuadras, ubicada a 3 cuadras de donde se generó esa perturbación, lo va a escuchar en un segundo. Otro que está a 6 cuadras va a tardar 2 segundos. Y otro que está a 9 cuadras, aproximadamente, o a 1 kilómetro, digamos, va a tardar 3 segundos. Entonces, yo sé que esa perturbación se está propagando esas 3 cuadras por segundo, en todas las direcciones. Quiere decir que del lugar donde se generó eso, yo lo voy a escuchar. Y lo vamos a escuchar con diferentes tiempos según la distancia que estemos de ese centro donde se produjo. Y es por eso que también el otro ejemplo tan sencillo es porque sabemos que la velocidad de la luz se propaga mucho más rápido que la del sonido. Y cuando tenemos un evento meteorológico, vemos como primero vemos la luz de un rayo y luego escuchamos el sonido del trueno, ¿sí? Porque la luz se propaga más rápido, entonces uno lo escucha después. O es lo mismo que escuchar un disparo en un lugar determinado, y bueno, ese disparo se irá escuchando en distintos tiempos en función de la ubicación de donde se produjo. Sin embargo, ¿alguien sabe cuánto se propaga la velocidad en el agua? Creo que es más, pero no sé la cantidad. No, Bueno, sí, es más, y es 1500 aproximadamente, 1500 metros por segundo, como se propaga en el agua. Y entonces estamos hablando ya del medio gaseoso, hablamos que es el aire, el medio líquido, que es el agua, y en el medio sólido es un caño, un conducto, digamos. Golpeo el conducto, ahí se produjo la perturbación, y eso avanza 4500 metros por segundo. 4500 metros por segundo. A ver, entonces, quiere decir que dependiendo del medio donde se genera la perturbación, la velocidad de propagación va a ser mayor ante un mismo efecto, ¿sí? Ante un mismo evento, digamos. Entonces, tenemos que, de lo que estamos hablando, de que en las partículas gaseosas se propagan con una velocidad, vamos a decir, más lenta. En el líquido, con una velocidad un poco más rápida, y en el sólido, mucho más rápido. ¿A qué obedece eso? ¿A qué obedece? Eso obedece, y acá viene lo importante que tengamos que entender. A ver, cuando se perturba un medio, entonces se perturba el medio gaseoso, el aire. Entonces yo dibujo, esta es una partícula de aire, esta es otra partícula de aire, esta es otra partícula de aire, y sabemos que hay millones de partículas de aire. Cuando se perturba de alguna forma, esto empieza a vibrar, esto empieza a vibrar, empieza a vibrar, empieza a vibrar, empieza a vibrar, hasta que le llega a la otra partícula. Esta partícula empieza a vibrar, empieza a vibrar, empieza a vibrar, le llega a la otra, y así. Ahora bien, entonces, se perturba, porque el foco sonoro o el foco de perturbación está acá, perturba estas partículas, estas empiezan a vibrar, y esa vibración le transmite al de al lado, y ese le transmite al siguiente, y le transmite al siguiente, y avanza la perturbación. Le transmite al siguiente. Acuérdense de ese tema. Muy bien. Si fuera agua, esto que yo dibujé acá es como si fueran las partículas gaseosas. Ustedes saben que las partículas gaseosas, las moléculas como están,
están, digamos, separadas entre sí, ¿sí? No están unidas. Luego, si yo tengo el agua ¿cómo está? Y el agua están así, ¿sí? Están así, están así. Sabemos que el agua, las partículas están juntas, pero no están sólidamente unidas. El mismo fenómeno. Empiezan a vibrar porque hubo una perturbación y la vibración le llega mucho más rápido a la otra partícula. Acá las partículas gaseosas están separadas y tarda un poco más en transmitirse a la otra partícula. Estas están unidas, pero están no pegadas, digamos, porque si no, el agua sería sólido. Entonces, pero sí están arrimadas, digamos, vamos a ver ese término. Al perturbar uno, la transmisión de perturbación es más rápida que esta. Y cuando tenemos algo sólido, todas las partículas están fuertemente unidas. Y al golpearle a uno es como que le golpeas a todo. Entonces, este tiene 340, hablamos metros sobre segundo. Este tiene 1500 aproximadamente. Y el sólido tiene 4500. ¿Vieron cómo cambia? ¿Y por qué cambia? Y cambia por esa perturbación que se está produciendo. Muy bien. Esa vibración entonces que se transmite de una a otra y avanza la perturbación. Y acá hay algo que en este punto tenemos que entender. No es la partícula la que se desplaza, la que avanza es la perturbación. No, es la partícula la que se desplaza, la que avanza es la perturbación, ¿sí? Y esto se entiende y se entiende y quizás sea un poco más fácil de ver cuando tenemos ese concepto. Voy a mirar si en el libro no tengo, para tener un poco la imagen. Acá tenemos más o menos, y probablemente ya con el profesor Lama, no sé si ya vieron, bueno, no tengo una buena imagen acá, pero voy a compartir con ustedes esto. Creo que van a ver y van a entender y me va a servir mucho. Me va a servir mucho. Aproxima la pantalla. ¿Cuál es el caso que yo estoy viendo ahí? Yo tengo una cuerda, ¿sí? En la imagen de arriba. Yo tengo una cuerda y si esa cuerda está en forma horizontal, por ejemplo, y yo lo empiezo a perturbar, ¿cómo lo voy a perturbar? Tomándole a esa cuerda en un extremo y jalándolo hacia arriba, y como ustedes ven, al jalarlo hacia arriba, va a ir produciendo esa forma que usted lo ve, que va tomando esa forma de ondas, y luego ustedes saben que lo voy a jalar hacia abajo también. Lo voy a jalar hacia arriba y lo voy a jalar hacia abajo. Y ustedes como ven en ese instante en que cuando empiezo a jalar hacia arriba, ya la perturbación avanzó una parte, pero vieron que el resto de la cuerda todavía se mantiene en una manera horizontal, digamos. Se mantiene de una manera horizontal. ¿Por qué? Porque la perturbación todavía no le llegó. Imagínense a esa cuerda conformada por una serie de partículas y ven que la composición de esa cuerda, esas partículas no se desplazan. Por la acción de esa perturbación va a ir para arriba y va a venir para abajo, pero no se va a desplazar. Lo que se desplaza es la perturbación. A ver, entonces lo que yo les estoy diciendo es que las partículas, ¿qué hacen las partículas? Vibran, ¿sí? Pero no se desplazan. Lo que avanza es la perturbación. Si yo miro hasta el medio agua, veo que todo esto va a estar quieto todavía. Todo esto va a estar quieto porque todavía la perturbación no le llegó. Y no es que esas partículas de agua se están yendo. Si tenemos una boya por encima, acá una boya en el agua, ustedes van a ver que esa boya, ¿qué hace? Se va a la costa o cuando le llega la ola sube y baja. A ver, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? Tenemos una boya en el agua, ¿sí?
y viene la onda así, viene la onda y la agarra acá. ¿Qué le hace a la boya? Le alza, ¿verdad? Se alza. Y después, Baja cuando ya pasa esa ola. sí, y se fue la boya, No, se queda en ese se lugar. queda, se queda. Quiere decir que acá no hay un desplazamiento de las partículas. ¿Me entienden? La perturbación hace que estas partículas empiecen a vibrar y transmite y transmite. Entonces, llegado un instante, lo que avanza es la perturbación en lo que avanza. ¿Sí? Y luego vamos más adelante, esa perturbación se produce en el sonido, pero en un ruido, pero ese ruido ya tiene que ver ya con con nuestro órgano auditivo, ¿sí? Que capta eso y a través del cerebro puede, ¿no? Una serie de cosas que se genera para que nosotros podamos percibir ese sonido, ¿sí? Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que ver acá es que esa perturbación va a tener una partícula que va a ser esto, porque vamos a tener, o sea, esto sube y luego en un instante dado baja también, pero no se desplaza. Sube y baja, pero no se desplaza. Lo que se desplaza es la perturbación. Entonces, nosotros acá tenemos a este movimiento que si miramos y decimos, ¿cuál es la trayectoria de la partícula? Entonces, la trayectoria de la partícula es como si fuera una trayectoria de que si esta fuese su posición de equilibrio, que esa fuese su posición de equilibrio y que tendríamos que va a llegar a un punto máximo hacia arriba o que va a llegar a un punto mínimo hacia abajo. Pero vamos a tener como un desplazamiento de su posición de equilibrio hacia arriba y de su posición de equilibrio hacia abajo. Entonces es como que en cuanto a su trayectoria cumple con la del movimiento armónico simple, en cuanto a su trayectoria cumple con la del movimiento armónico simple, o sea que sube y baja. Tal es así que esas partículas van a ir teniendo, de acuerdo a su ubicación sobre el eje X, diferentes ubicaciones también sobre el eje Y. O sea que vamos a tener, y estoy marcando, esas diferentes ubicaciones, y esas diferentes ubicaciones es como si fuera la distancia que hay con respecto a la posición de equilibrio. Entonces, si yo tomo un punto que está subiendo, pues ocupará esta distancia. Luego sigue subiendo, ocupará esta distancia. Sigue subiendo, llegaremos hasta acá. Entonces acá es como si tuviéramos una amplitud. ¿Sí? Si tuviéramos amplitud. Y esto otro, ¿qué sería? La posición con respecto a esta posición de equilibrio. Entonces, eso serían elongaciones. Entonces, acá estaríamos teniendo elongaciones, ¿sí? Diferentes posiciones de acuerdo a la posición de equilibrio. Y tendríamos también una elongación máxima, que sería la amplitud hacia arriba, y una elongación mínima, que sería la amplitud hacia abajo. Entonces, tendríamos un extremo que va hasta una posición máxima, hasta una posición mínima. Eso es como que también en el movimiento armónico siempre lo habíamos visto y lo llamábamos extremo a extremo y el doble de la amplitud, decíamos, de la posición de equilibrio hasta un extremo amplitud, de la posición de equilibrio hasta el otro extremo amplitud. De acá amplitud y de acá también amplitud. Por lo tanto, entonces podemos decir que si nosotros queremos saber cuál es la posición que va teniendo, cuál es la posición que van teniendo esos puntos con respecto a su posición de equilibrio, entonces pues tendríamos que usar las mismas ecuaciones que usamos en el movimiento armónico simple porque me coincide con la trayectoria de ida, la trayectoria de vuelta, con respecto también a una posición de equilibrio. Con la diferencia de que acá nosotros a estos puntos extremos, cuando es el movimiento, lo llamamos cresta. En el punto extremo llamamos cresta y en el punto más mínimo le llamamos valle. Solemos decir en la cresta de la ola. Estaríamos en la parte más alta, en el valle estaríamos en la parte más baja.
Y si nosotros miramos, vemos que lo que se está haciendo es que partimos en nuestro eje de referencia de un punto cero, llegamos a un punto máximo, volvemos a un punto cero, vamos a un punto mínimo máximo y volvemos a subir y llegamos al punto cero, y luego esto se va repitiendo y se va avanzando. Entonces, ahí yo puedo decir, bueno, acá también, como en el movimiento armónico simple, voy a tener frecuencia. Y también, como en el movimiento armónico simple, voy a tener el periodo. A ver, entonces, estaríamos diciendo que si yo parto de este punto con mi estudio y tengo este recorrido, es como si al llegar acá hubiera transcurrido esos 360 grados, ¿sí? 0, 90, 180, 270, 360. Un ciclo, ¿sí? La cantidad de veces que yo repito ese ciclo en la unidad de tiempo, pues sería entonces eso una frecuencia. Y el tiempo que yo tardo en ir de este punto hasta este otro punto, entonces ese sería el periodo. Por lo tanto, si hacemos una analogía con lo que estábamos viendo en el movimiento armónico simple, no estamos encontrando que vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener elongación, vamos a tener amplitud, vamos a tener frecuencia, vamos a tener periodo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas vamos a ir. Y luego vemos cómo se me van repitiendo. O sea que en un instante dado yo llegué a la cresta de la ola, fui a la parte más descendiente y luego volví a llegar a la cresta de la ola nuevamente. Entonces, dos crestas sucesivas, esta distancia que está acá, y lo simbolizo con la letra lambda, es lo que se llama la longitud de ondas. Lambda es longitud de ondas. O sea, ¿cuál es la longitud de onda? Es la distancia que hay entre dos crestas sucesivas, o podría ser también dos valles sucesivos. O sea, esto también sería la longitud de ondas. Entonces, si nosotros estamos mirando esto, vemos y vamos a llegar a algunas expresiones matemáticas o algunas fórmulas en la cual vamos a ver el análisis que lo hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Partiendo de esto, de que hay una perturbación y que esa perturbación en un medio determinado se va a transmitir con la misma velocidad en todas las direcciones. Eso nos lleva a decir que es un movimiento uniforme y que las fórmulas que le corresponden son estas. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo, ¿verdad? Y más las fórmulas que de ahí salen. A ver, velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Espacio, por lo tanto, va a ser igual a velocidad por tiempo. Y tiempo, por lo tanto, va a ser igual a espacio sobre velocidad. Todas esas cosas es la del movimiento uniforme. ¿Me va a servir? Sí me va a servir. ¿Por qué? Porque la condición de movimiento, del movimiento que estoy realizando cumple con eso. Pero tengo que empezar a cambiar. A ver, ¿qué voy a cambiar? Voy a cambiar lo siguiente. A ver, el espacio. El espacio en este caso es este espacio que está marcado en planta y que está marcado en la parte transversal, en un corte transversal. Esta distancia de un frente a otro, de un frente a otro, de un frente a otro, esta es la longitud de onda. Esa es la longitud de onda. Entonces, los frentes están avanzando con una misma longitud de onda, con un mismo espacio en un mismo tiempo. Muy bien. En este caso, para nosotros, el espacio es la longitud de ondas. ¿Sí? De acá a acá. 90, 180, 270, 360. Perfecto. Tiempo. El tiempo con quién estaría con el periodo. La longitud de ondas
es el espacio y el tiempo es el periodo. Entonces, usemos la fórmula del movimiento armónico simple. Usar. ¿Cómo va a quedar? Y vamos a ver. Entonces, acá. La velocidad. ¿A qué va a ser igual? A espacio. El espacio en este caso, ¿cómo está? Y el espacio está como la longitud de ondas. ¿Sí? Sobre tiempo. ¿Y el tiempo en este caso cómo está? Entonces, ¿qué fórmula voy a usar ahora? Velocidad es igual a longitud de onda sobre el periodo. O también, yo sé que el periodo es igual a la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, acá voy a tener de que la velocidad va a ser igual a longitud de ondas sobre 1 sobre frecuencia, o sea que sería lo mismo que la velocidad va a ser igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. ¿Vieron? Creo que se nota en el pizarrón, ya lo voy a ir repitiendo, cómo van apareciendo las fórmulas. Y las fórmulas aparecen, así como dijimos, de hacer esa relación con los movimientos que ya conocemos. Bueno, entonces, al ser un movimiento uniforme tenemos las fórmulas en rojo. Luego llevamos nuestra fórmula acá en la gráfica que tenemos de cómo se va realizando ese movimiento. Y me aparece esto, que de acuerdo a su característica la velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Acá el espacio, ¿sí?, es el que corresponde a la longitud de ondas. Esto es longitud de ondas. Y el tiempo es el que corresponde a desde que tomamos acá en la cresta hasta que volvemos a tomar en la otra cresta, y ahí pasaron esos 360 grados, y eso, el tiempo que tarda en dar un ciclo completo, es lo que nosotros decíamos que corresponde a un periodo. ¿Y dónde estaría el otro ciclo completo? Pues el otro estaría acá, y así sucesivamente. Entonces me queda que la velocidad de propagación va a ser igual a la longitud de onda sobre el periodo. Luego, sabemos ya y vimos que vamos a utilizar eso del movimiento circular, de que hay una relación entre el periodo y la frecuencia, teniendo bien en claro el concepto de cada uno de ellos, de que el periodo es igual a la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, entonces eso es lo que hicimos acá, la velocidad es igual a la longitud de onda sobre el periodo es la inversa de la frecuencia, por lo tanto la velocidad va a ser igual a la longitud de ondas multiplicado por la frecuencia. Entonces, esa es la fórmula que me va a permitir calcular esta velocidad de propagación. Esta velocidad de propagación que estamos viendo acá. Bueno, esta velocidad entonces es a esa longitud de onda multiplicado por esa frecuencia. Muy bien. Cuando hablamos de algunas fórmulas, siempre hablamos de las unidades de medida que tiene que tener esa fórmula. Por lo tanto, yo sé que la velocidad me tiene que dar en metros sobre segundo, o me tiene que dar en centímetros sobre segundo, o como sea. Y si ustedes recuerdan, la longitud de onda, por supuesto que lo vamos a dar una medida de espacio, metros o centímetros, como sea, y el periodo de segundo. La unidad de medida del periodo de segundo, por lo tanto, esto sería metros sobre segundo, que es lo que corresponde. Y acá también vemos que la frecuencia, como es la inversa del periodo, es un segundo a la menos 1, o 1 sobre segundo. A eso lo llamamos Hertz, pero es 1 sobre segundo. Entonces, fíjense acá, velocidad es igual a longitud de onda, está en metro, la frecuencia está en 1 sobre segundo, por lo tanto, vamos a tener ese metro sobre segundo, que sería la fórmula. De hecho, que de acá me van a aparecer las fórmulas de longitud de onda o la fórmula de frecuencia, porque vamos a despejar así como lo hicimos acá. Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, de acá vamos a sacar de que la longitud de ondas va a ser igual a la velocidad sobre frecuencia, ¿sí? Entonces, y que la frecuencia
va a ser igual a la velocidad sobre longitud de onda. O sea, son deducciones que me aparece o voy a tener de qué periodo va a ser igual a longitud de ondas sobre velocidad. Y si trabajamos con sus unidades de medida, vamos a tener todas las unidades de medida correspondientes. Entonces, así en esta parte conceptual del tema, vemos cómo me están apareciendo, ¿no? Cómo están apareciendo desde el punto de vista directo del concepto en sí, cómo me van apareciendo estas fórmulas directas. Luego iremos buscando las ecuaciones que me van a permitir calcular, así como calculamos en el movimiento armónico simple, calcular las distintas variables que me pueden aparecer. Bueno, entonces, como fórmula inicial, cuando tengamos que ver con la velocidad, cuando tengamos que ver con velocidad, espacio, tiempo, acuérdense que el tiempo está entrando acá como periodo o como frecuencia, que está relacionado también con el tiempo, entonces vamos a tener esa fórmula. Y acá quiero, en este punto, les dejo un ratito para que puedan un poco copiar esto, porque tenemos que empezar a diferenciar cuando es nuestro movimiento y cuando es el otro movimiento, porque las combinaciones me pueden llegar. Bueno, le doy un minutito de tiempo como para que puedan copiar un poco esto o si tienen un tipo de consulta y luego vamos a ir avanzando con esto. Los ejercicios prácticos de esto, ustedes ya tienen algunos ejercicios ya en las días pasados cuando le di esa copia, pero son muy directos, son muy sencillos. Vamos a hacer uno o dos, más o menos nomás, porque solamente para familiarizarnos con la fórmula, porque son muy, muy simples. Bueno, entonces, por ahí se pueden copiar un rato. Yo voy a traer algunos ejercicios para que podamos resolver. Bueno, le doy un ejemplo. Dice, vamos a copiar, dice, la rapidez del sonido, la rapidez del sonido es de 344 metros sobre segundo.
calcular la longitud de onda, de una onda sonora, calcular la longitud de onda de una onda sonora si su frecuencia es igual a 262 Hz. Si su frecuencia es igual a 262 Hz. ¿Cómo ven? Y en la etapa en que estamos, son ejercicios simples y ejercicios muy directos. Son ejercicios simples y ejercicios muy directos. A ver, lo que siempre hacemos es ver el enunciado, anotar los datos y ver cuál es la forma. Y el ejercicio me habla de que hay una onda sonora y que se desplaza en el sonido con una velocidad de 344, entonces la velocidad de propagación es igual a 344 metros sobre segundo, ¿sí? Muy bien, seguimos leyendo el enunciado. Quise que calcular la longitud de ondas, por lo tanto, la incógnita es longitud de ondas, y además me habla o me da el dato de la frecuencia. Me dice que la frecuencia es igual a 262 Hz. La frecuencia es igual a 262 Hz. Como ven, es un ejercicio prácticamente de aplicación directa de onda. Porque es lo que me pide. Me pide la frecuencia. ¿Sí? Me pide la frecuencia y me da los dos datos. Me da la velocidad y me da la longitud de onda. Entonces lo único que yo tengo que hacer es aplicar la fórmula. Entonces la frecuencia va a ser igual a la velocidad, que es 344 metros sobre segundo. ¿Sí? Dividido la frecuencia, que es 262. Perdón, esto es. A ver, nos pide longitud de onda, velocidad. La longitud de onda es igual a la velocidad, que es 344 metros sobre segundo, sobre la frecuencia, que es 262 Hz, dice, y Hz, sé que es 1 sobre segundo. Entonces, efectuamos esta operación, segundo se da con segundo, y el resultado me da en metro, que según el libro es 1,31 metros. 1,31 metros. Y el ejercicio está resuelto. Entonces, como ustedes ven, y los ejercicios son aproximadamente bastante parecidos, digamos, unos con otros, son muy sencillos, entonces creo que no necesitaríamos resolver mucho, porque en esta parte es solamente un poco de aplicación de fórmula. Y antes de seguir un poco avanzando con esto, esta fórmula queda bien clara, pero quiero que me entiendan que a veces también tenemos situaciones en las que tenemos que identificar al movimiento e identificar a las fórmulas. Sí, porque, por ejemplo, nosotros podemos hablar de situaciones en la cual me aparecen dos movimientos, en la cual me van a aparecer dos movimientos, en la cual yo tengo que identificar esos dos movimientos, porque veo que necesariamente tendré que utilizar una fórmula que le corresponda a una y otra que le corresponda al otro movimiento. Les voy a plantear un ejercicio en forma de planteo, sin resolverlo, para que podamos entender lo que les estoy diciendo, porque les va a aparecer este tipo de problemas.
Bueno, acá los datos podían haber sido cualquiera de ellos, hubiera sido cualquiera de ellos, y nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar una de estas fórmulas, y eso se resuelve sin mayor problema. Bueno, entonces, yo ahora les voy a plantear un ejercicio, vamos a plantear un ejercicio sin datos, porque quiero que entendamos la parte conceptual del tema. A ver, no, esto no anda. Bueno, vamos a tener un poco de imaginación y vamos a entender un ejercicio, porque esto inclusive en forma práctica se suele utilizar bastante. A ver, y atiéndanme y díganme, yo quiero que ustedes me identifiquen los movimientos que va a aparecer acá. Yo grafiqué una persona que deja caer una piedra. Deja caer una piedra. ¿Caída libre, Wilson? A ver, todavía no dije todo el problema. A ver, deja caer una piedra. Y escuche bien lo que va a decir el enunciado. Que yo marco el tiempo desde que dejo caer la piedra y pasado un tiempo escucho el sonido que hace la piedra en el agua. A ver, vamos a suponer que dejo caer la piedra y después de 3 segundos escucho el ruido que hizo la piedra al caer al agua. 3 segundos desde que yo largué. Y quiero calcular la altura del pozo con ese dato. Quiero calcular la altura del pozo con ese dato. ¿Qué dato tengo yo? Que dejé caer la piedra, cayó la piedra, llegó al agua, y después de llegar al agua, cuando llegó al agua, ¿qué se produjo acá? Una perturbación, ¿verdad? Golpeado. Consulto. ¿Cuántos movimientos ustedes ven ahí? 2. 2 movimientos. ¿Cuál sería uno? La caída de la piedra y el desplazamiento del sonido en esa distancia. Exactamente. La caída de la piedra y el desplazamiento del sonido. Vamos a suponer, porque sabemos que el sonido se propaga a 340 metros sobre segundo. El sonido se propaga a 300, ese es un dato que tengo, que sabemos. ¿Qué otro dato más tenemos que sabemos? Que la gravedad, vale, vamos a ponerle 10 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad, ese es otro dato que tengo. ¿Cómo podría yo calcular esa altura con este dato?
haciendo la ecuación de movimiento de la piedra y el de movimiento del sonido. Y la suma de los dos tiempos, de la caída y el desplazamiento del tiempo, es igual a 3 segundos. Ahí está. Eso es muy importante, lo que el compañero acaba de decirnos, porque nos da la idea de que han identificado a los movimientos. Han identificado a los movimientos. Cuando cae la piedra, no tiene nada que ver, porque no hay ninguna perturbación, no tiene nada que ver con ninguna propagación de perturbación, porque es una piedra que cayó. Eso, como bien lo dijeron ustedes, es caída libre. Esa caída es una caída libre. Entonces, yo tengo que calcular esto en dos partes. Uno como una caída libre y la otra como una propagación de una perturbación. Caída libre por un lado y propagación de una perturbación por el otro. Por lo tanto, yo tendré que buscar, y eso es lo que quiero que notemos en este ejercicio, tendré que buscar la fórmula que corresponde a la caída libre y la fórmula que corresponde a la propagación de la perturbación. En este caso se perturbó un medio, que es el agua, y se propagó un sonido fruto de esa perturbación por el aire. Muy bien. Entonces, como dice el compañero, y yo acá tengo mi incógnita, H es mi incógnita. Entonces, yo tengo que aplicar cuáles son las fórmulas que voy a tener para uno y para otro. En este primero, la fórmula va a ser la de caída libre. ¿Sí? Y altura en caída libre, y por eso pusimos la gravedad. ¿Sí? O sea, va a haber una H1, ¿verdad? H1. Esa altura 1, ¿a qué va a ser igual su fórmula? La altura en caída libre, tengo que recordar. Era un medio. Gravedad por tiempo al cuadrado, pues. Sí, es un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Eso va a ser un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Qué tiempo? Viene a ser la pregunta, ¿verdad? El tiempo que tarda en caer la piedra de acá hasta acá. ¿Y cómo le vamos a llamarle? Tiempo 1. Muy bien. Y luego vamos a llamarle tenemos otro movimiento. ¿Cuál es el movimiento? Este que se propagó para arriba. Entonces, ese movimiento lo vamos a llamarle H2. ¿Sí? Y ese movimiento, H2, también va a estar, como tenemos como dato un tiempo que vamos a ver de dónde vamos a sacar, ¿cuál va a ser la fórmula de esa? Esa fórmula es la fórmula del movimiento uniforme. ¿Por qué? Porque el movimiento es uniforme, porque acá este movimiento es un movimiento variado, un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Esta es una fórmula de espacio, pero el movimiento variado. Y este otro movimiento, recién dijimos que era en un movimiento uniforme. Entonces, ese espacio, ¿a qué va a ser igual? A velocidad, que sería la velocidad con la que se propaga el sonido, por el tiempo que pasa desde que, o sea, estamos usando esta fórmula. Espacio o altura es igual a velocidad por tiempo, pero un tiempo 2, porque hay dos tiempos. Hay un tiempo de caída y hay un tiempo en que va para arriba. Y ahí viene, hasta acá usé mis conocimientos de los conceptos básicos de estos movimientos. Ahora ya es matemática pura. Entonces, ahí yo tengo el problema de que tengo ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Dos ecuaciones tengo, ¿sí? Dos ecuaciones tengo.
tengo H1, tengo H2. Y tengo tiempo 1 y tengo tiempo 2. ¿Va? ¿Cómo puedo yo armar esas ecuaciones para que pueda llegar a resolver mi ejercicio? Entonces, ahí viene también el leer el enunciado, el interpretar, así como el compañero lo interpretó. Entonces, hay algo que surge de, y lo importante que es graficar. Por más que nuestro dibujo sea feo, tenemos que graficar para poder entender. ¿Vieron cómo acá surge algo muy importante? La piedra cayó de acá hasta acá, en una altura. Y el sonido fue de acá hasta acá. Entonces, la altura que cayó la piedra y lo que se desplazó el sonido es la misma. Quiere decir que H1 y H2, ¿cómo son? Igual. Iguales. Son iguales. Entonces, si los primeros miembros son iguales, pues, ¿qué pasa con los segundos miembros? También Sí, son iguales. van a ser iguales también. Entonces, yo puedo armar que puedo decir que un medio, la gravedad por tiempo 1 al cuadrado, ¿a quién va a ser igual? Un medio de gravedad por tiempo 1 al cuadrado, ¿a quién va a ser igual? V por T2. Va a ser igual a la velocidad del sonido por tiempo 2. Muy bien. ¿Vieron cómo ya al hacer ese análisis de que estos son iguales, estos dos serán iguales? Pero tengo un problema otra vez. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tengo ahora? El problema que tengo ahora es que ¿cuánta ecuación tengo acá? Una, ¿Cuánta incógnita tengo ahí? Dos. dos, ¿Se puede resolver una ecuación con dos incógnitas? no. No hay caso. No hay caso. ¿Qué necesito? Alguna relación entre T1 y T2. Alguna relación entre T1 y T2. O sea, necesito otra ecuación lo que estoy necesitando, ¿verdad? ¿Y puedo sacar esa relación entre T1 y T2? Sí, Sí, se puede. Sí. ¿Qué puedo decir? T1 más T2 es igual a 3. Exactamente. Porque 3 segundos es el tiempo que lancé la piedra, llegué hasta acá y eso, bueno, son iguales, serían iguales, 1,5 cada uno. No, No. el sonido viaja más rápido. No, pero bueno. Entonces, yo tengo que buscar otra ecuación. Y esa otra ecuación la encontré ya. La otra ecuación sería de que tiempo 1 más tiempo 2 es igual a 3 segundos. Tiempo 1 más tiempo 2. Esta es ecuación 1. Esta es ecuación 2. Ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Puedo resolver? Sí, puedo resolver. Esa es la regla de oro que sabemos de la ecuación. La misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Bueno, entonces, ahora les dejo 5 minutos, 7 también puede ser, para que me digan cuál es la altura del pozo. Vamos a practicar ecuaciones también un poco de paso, pero acá vuelvo a repetir. Acá, y yo estoy muy contento, porque rápidamente vimos que yo acá estoy utilizando dos movimientos o los conceptos que yo tengo de dos movimientos para resolver un ejercicio, ¿sí? Y entiendo perfectamente por qué usé uno y por qué usé el otro, qué fórmula lo usé el uno, porque lo que yo estoy calculando es la misma altura, ¿verdad? Pero tuve que partir en dos partes, fraccionarlo en dos partes, entender que tengo dos movimientos diferentes, trabajar con la fórmula de cada uno de los movimientos y finalmente voy a llegar a sacar qué altura tiene. Le doy unos minutos de tiempo para que resuelvan eso, ¿sí? Me cuenten qué altura. Acá el problema, ustedes vieron que, a ver, lo que siempre trato mucho es que nosotros con la física lo necesitamos el concepto. Y después la matemática es la que
nos da la respuesta porque la física, como no tiene lenguaje, usa la matemática, ¿verdad? Entonces, el concepto de física, una vez que lo tenemos, después es encontrar la expresión matemática. Y eso es lo que es importante, ¿sí? Una vez que tengo bien claro el concepto, sé qué fórmula voy a usar. No necesito lo que se acuerden de la fórmula, porque por la fórmula lo podemos tener a mano, pero si yo tengo todo un formulario acá de toda la ecuación habido para ver, pero no lo sé usar, no tengo el concepto, no me va a servir de nada ese formulario. Eso es lo que creo. Bueno, le dejo para que saquen esa altura un ratito, ¿sí? Voy a poner ahí para que puedan sacar. Cuarenta y 49,47 puede ser, profe. Yo no lo tengo resuelto porque inventé nomás este número, así que vamos a ver si alguien coincide. Ya estamos, porque te habrá dado dos resultados, ¿verdad? O sea, Sí, vieron que de acá le tiene que salir una cuestión de segundo grado, pues, por ahí. O no también, puede ser que no también, depende de dónde lo van reemplazando. ¿Hasta qué hora tienen? ¿Ustedes qué clase tienen después? A las 6 tenemos análisis vectorial Ah, porque me habían dicho que tenía, pero no va a ser presencial, ¿verdad? virtual. Virtual. ¿Esto hasta qué hora tenemos nosotros? Hasta las 4, bro. Hasta las 4. Y ahora que, 15:50. Bueno, eh, ya no vamos a tener tiempo entonces para otro tema. Así, bueno, rápidamente quiero darle un poquitito, una fórmula más en estos 10 minutos que nos queda. Quiero darle una fórmula. Pero este ejercicio me entendieron, ¿verdad? Hubo compañeros inclusive que ya de acá ponemos uno de los tiempos en función al otro. Por ejemplo, tiempo 1 o tiempo 2 va a ser igual a 3 segundos menos tiempo 1, ¿sí? Y entonces eso reemplazamos el tiempo 2 acá en función a 3 segundos menos tiempo 1 y nos queda en esta igualdad una ecuación donde solamente tenemos tiempo 1 como incógnita y lo podemos resolver. Entonces, por eso le decía, como acá hay una ecuación de segundo grado, vamos a tener dos resultados, uno vamos a desechar y el otro lo vamos a utilizar. Y una vez que tengamos el tiempo 1, pues bueno, H1 reemplazo acá por el tiempo 1 y voy a tener la altura. Y como H1 es igual a H2, bueno,
entonces tenemos resuelto nuestro ejercicio. Bueno, entonces, eso por un lado, y por otro así, rápidamente, quiero explicarle que también nosotros, esta velocidad de propagación de que estamos hablando depende también del medio, dijimos. Y mostramos un ejemplo donde teníamos una cuerda, y nosotros, la perturbación en esa cuerda, nosotros lo tenemos al hacer este movimiento, al jalarlo hacia arriba y luego hacia abajo, y ustedes van a ver cómo esa cuerda, si lo miramos así, si lo tengo acá una cuerda contra la pared y empiezo a hacer esto, veo que esa cuerda va a ser esa forma de ondas. Y como habíamos visto en el gráfico, vamos a ver que en un tiempo dado, esa onda, vamos a verlo ya o sea, esa perturbación lo vamos a ver en esa forma de onda, y un tramo todavía lo vamos a ver horizontal porque la perturbación todavía no llegó. Pero lo que yo quiero acá es que ahora distingamos otra cosa, ¿sí? Muy bien. Nosotros estamos hablando de una perturbación, pero ahora yo quiero saber cómo se propaga esa perturbación, pero a través de una cuerda. ¿Por qué? Porque me empiezan a aparecer variables, como que, entonces es muy fácil de entender. Si yo tengo una cuerda corta y delgada, o tengo una piola más gruesa y más larga, o como sea, entonces la fuerza que tengo que hacer va a ser distinta. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que introducir ya otras variables dentro de esa velocidad de propagación. ¿Me entienden? Por lo tanto, así como acá yo tengo una velocidad de propagación por esto, también voy a tener una velocidad de propagación de la cuerda, la velocidad de propagación en una cuerda, y donde va a depender de la masa que tenga esa cuerda, y va a depender también de la longitud que tenga esa cuerda. Entonces, vamos a encontrarnos con situaciones en donde voy a tener que calcular también la velocidad de propagación con el mismo criterio, pero se me introduce más variables. ¿Cuáles son las variables en este caso? Interviene una masa porque el elemento que está siendo perturbado tiene una masa, también tiene una determinada longitud, y todas esas variables intervienen. Entonces, en ese punto que yo quiero estudiar ahora la velocidad en una cuerda, de perturbación en una cuerda, tendré que introducirle esas dos variables y tendré que introducir también otros conceptos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los otros conceptos que tengo que introducir? Voy a borrar esto y rápidamente les voy a hablar de esos conceptos, y les voy a pedir que ustedes también lo recuerden un poquito, ¿verdad? Entonces, pregunto, o lo vamos a analizarlo nomás ya sin preguntar, ¿qué era impulso? Impulso, cuando estudiamos impulso, era la fuerza que aplicamos durante un determinado tiempo. Impulso es fuerza por tiempo. ¿Se acuerdan que impulso era fuerza por tiempo? Sí, profe. Bueno, y después teníamos otro que era cantidad de movimiento. ¿Qué era la cantidad de movimiento? La masa por la velocidad, puede ser. Cantidad de movimiento era igual a masa por velocidad. Bueno, entonces teníamos esos dos. Impulso, la fuerza que yo aplico durante un determinado tiempo. Y la cantidad de movimiento era la masa multiplicado por la velocidad. Muy bien, tengo las dos fórmulas. Yo sé que acá, que fuerza es masa por aceleración, ¿verdad? Y masa por aceleración por tiempo, esto es fuerza. Por lo tanto, esta fórmula y esta es la misma. Muy bien. Entonces,
acá yo tengo, esto es masa por velocidad. ¿Y aceleración por tiempo qué es? ¿Qué era aceleración por tiempo? Velocidad. Velocidad, sé que velocidad también es igual a aceleración por tiempo. Quiere decir que esto es masa por velocidad. Esto es masa por velocidad. Por lo tanto, yo estoy en condiciones de decir que el impulso es igual a la cantidad de movimiento. El impulso es igual a la cantidad de movimiento. Esta parte así va un poco en forma rápida, digamos, pero finalmente es así. Es así. Lo que tenemos que ya partir de esto, porque lo vamos a utilizar para calcular la velocidad de propagación de una perturbación en una cuerda, ¿sí? Y vamos a ver que esa velocidad de propagación en una cuerda va a depender de dos cosas: de la tensión que yo le aplique, de la fuerza que yo le aplique y de la masa por unidad de longitud. La velocidad de propagación de una cuerda, la velocidad de la propagación de una perturbación en una cuerda, esa velocidad es la raíz de la tensión sobre este concepto. Lo vamos a encontrar la fórmula así: velocidad es igual a tensión sobre nu. Nu es masa por unidad de longitud. O sea, ¿qué quiere decir, por ejemplo, masa por unidad de longitud? Tiene tantos gramos por metro, ¿sí? Una masa, una cuerda tiene una masa de 100 gramos. Tiene 10 metros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos el peso dividido el metro, me va a dar la masa por unidad de longitud. Este valor es masa por unidad de longitud. Y este valor es la tensión que le aplicamos, y la masa por unidad de longitud, luego vamos a ver que va a depender del impulso y vamos a tener que igualar el impulso y la cantidad de movimiento para eso. Entonces vamos a encontrar una fórmula en donde la velocidad va a estar en función a la tensión, o sea, la fuerza que yo aplico para generar una perturbación, y va a depender de la cuerda en sí, porque ahora voy a estudiar la velocidad de propagación de una cuerda, que es masa por unidad de longitud. Bueno, estamos entonces. Bueno, llegamos a nuestra hora. Les dejo, no sé si me van a poder alcanzar la asistencia, porque probablemente ahora veo que están 50. Si me alcanzan la asistencia, por favor, el día de la fecha, sí. Siempre la compañera suele, yo voy a estar mirando ahí. Bueno, entonces ya la próxima clase vamos a tener el resultado del parcial, vamos a estar mirando y vamos a avanzar todavía con lo que nos falta de esta parte para ir resolviendo estas ecuaciones. Bueno, entonces por hoy muchísimas gracias. Entonces ustedes me marcan la asistencia y yo luego voy a ir tomando esa asistencia. Gracias. Gracias a vos, profe. Gracias a usted, ingeniero. Gracias, Gracias, profe. profe. No.